sobre la masacre ocurrida en El Aro. Esta se ejerció en el año 1997 y fue mucho más grande debido a que el número de víctimas mortales fue de 15. Esto lo veremos en otras noticias. Veremos un video completo encontrado también en Telesur y unos fragmentos de un documental ejercido por el grupo periodístico Infrarrojo. Este grupo se dirigió hasta el corregimiento del Aro y hizo un informe acerca de la masacre y de las consecuencias que hay hoy en día en este territorio. Veremos fragmentos de ciertos testimonios de víctimas. La masacre del Aro, recordemos, ocurrió el 25 de octubre de 1997. Se sustentó en la denominada limpieza de un grupo paramilitar comandado por Salvatore Mancuso en El Aro, justamente un pueblo escondido entre montañas de Colombia. A sus habitantes se les acusaba de servir como guarida para la guerrilla y para acabar con el grupo insurgente en retaliación por supuestos secuestros perpetrados. Jóvenes campesinos fueron asesinados. La masacre ocurrió en medio de un gran desconocimiento nacional. Los medios invisibilizaron estos hechos mientras las familias, todas campesinas y de origen humilde, lloraban a sus muertos. Le invito a ver un contexto muy breve que nos da luces sobre este acontecimiento histórico que hoy el pueblo colombiano recuerda sin olvidar el reclamo de justicia. Desde el cielo, el imperceptible corregimiento del Aro parece un nido construido en medio del nudo de Paramillo, donde altas y silenciosas montañas rodean a un puñado de rudos pobladores que habitan las 50 casas y se beben en muchas noches acaloradas las reservas de licor al paso de animadas canciones de despecho. Sus viviendas, construidas en calles empedradas y polvorientas, renacieron de sus cenizas y fueron sus habitantes, movidos por la rabia y la injusticia, quienes decidieron echar a andar otra vez la vida en contra de quienes una vez los masacraron sin piedad. Nos dijeron estas palabras: ustedes creían que nosotros no entrábamos acá, ¿cierto? Les probamos en hechos que entrábamos. Caminen para allí, cabrones, que ustedes no saben con quién es que la están lidiando, gran hijo de tantas. Hace 14 años, 150 paramilitares que combatían contra la guerrilla se tomaron sus calles durante 5 interminables días, asesinando y torturando a 15 de sus más queridos pobladores. Aquí donde nos van a decir la verdad, si es cierto que la guerrilla se mantiene aquí o no. Entonces el pelado, ahí gagueándole, que por cierto estaba hasta borrachoso, también amanecido, él les habló como si fueran los mismos. Les digo, compañeros, cualquier cosa que yo les diga es mentira, que tal cosa y tal otra. No les diga, compañeros, que nosotros somos guerrilleros, respetí ahí mismo. Le dieron 3 galinazos en la cabeza y lo único que yo vi de bueno es que uno así no siente la muerte, porque él no movió ni los dedos ni las manos, para nada, ni dijo mamá. Y al pasar el que me salvó la vida, yo tenía un relojito de una moda que estaba nueva, cuando eso que yo pienso que es conveniente decir lo que uno sintió y lo que... ¿cierto? Él dijo, ve, este señor tiene relojitos que a mí me gustan. Yo casi que le hablo para decirle que se lo regalaba. Porque más de eso le debía. Pero me aguanté. Y Rafita se salvó, pero su hijo posteriormente murió a manos de otro grupo. Cosas que suceden en medio de este conflicto por el que está atravesando Colombia desde hace ya más de 5 décadas. Los 200 paramilitares que se tomaron el pueblo, conocidos en la región como los Mochacabezas, lo sitiaron durante 7 días. Las autoridades nunca aparecieron pese a los llamados de auxilio de los pobladores. La toma paramilitar fue calificada como de extrema barbaridad por las torturas y mutilaciones a las que fueron sometidas las víctimas. Era para decirnos así que es que nosotros lo llamamos, es para mostrarles cómo van a quedar todos los que le colaboran a la guerrilla en una forma o en la otra. Es que así como estaban esa gente amarrados sin cabeza y con macetas enterados por aquí así para abajo. Entonces, uno callaba y yo lo único que pensaba era que entonces no íbamos a quedar nadie vivo porque el de menos les tenía que dar agua a esa gente por ahí, por donde pasaba. Esa gente estaba aquí demasiado
bestiales, como se dice. Era vuelto unos salvajes en este pueblito, unas de acabar con lo que no les ha hecho nada a ellos. Como está duro tener uno que recordarlo como le tocó a uno. Pasar ese día uno encerrado, ni poder ir a ver el yerno muerto ahí tendido, ni que fueran a venir mujeres a chillarse porque también las quebraban. Antes de partir, los paramilitares quemaron el pueblo, robaron 1.200 reses y secuestraron a 17 campesinos para que arriaran los animales hasta la Caucana. Hasta la iglesia le iba a prender, entonces uno de los mismos siempre que dijo que no, con Chuchito y no te metas allá, no que le quisieron prender, o no dejaron. Después de eso no ha vuelto uno a recuperar todo lo que perdió. Ya uno vive como por estar ahí, pero no, ya no. Ya uno todo lo que perdió ya no lo vuelve a conseguir. Además, los familiares de las víctimas reclaman la judicialización de la totalidad de los responsables de la masacre. Hasta el momento, solo 7 personas tienen sentencia, 6 paramilitares y un miembro del ejército. La ayuda psicológica tampoco se ha cumplido. En el último seguimiento al caso que hizo el Tribunal Interamericano, se dejó claro que el gobierno solo ha cumplido parcialmente 3 de las medidas ordenadas, algunas incluso por tutela: el programa habitacional, la indemnización económica y el lugar para recordar a las personas asesinadas por los paramilitares. En el acta de la Corte se indica además que las víctimas no aceptarán las disculpas públicas del gobierno nacional hasta tanto éste no haya cumplido con la totalidad del resto de sus obligaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado colombiano a construir una placa para conmemorar a las víctimas de la masacre del Aro. Y este es el monumento en el que están inscritos los nombres de las 15 personas asesinadas por los paramilitares. La placa, cercada por 4 estacones, se encuentra abandonada. Diga a las familias que donde sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familiares han sido asesinados y han encontrado como actores de esos asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia. El defensor de derechos humanos Jesús María Valle pidió varias veces protección para los habitantes de Ituango y denunció la colaboración del ejército con los grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. 4 meses después, en febrero de 1998, fue asesinado en el centro de Medellín. Antioquia, en Buriticá 10, en Peque 65, en Ituango 287, 24 en Sabana Larga, en Liborina 25, en Toledo 22, en San Andrés de Cuerquía 41, en Olaya 13, en Briceño 57, en Valdivia 236 y en Yarumal 102. Víctimas de 50 masacres de grupos del Clan Castaño y otros entre 1990 y 2016. Según un informe de la Corporación Libertad titulado Graves violaciones de derechos humanos caso Hidroituango, hay documentadas 50 masacres entre 1990 y 2016 en la zona de influencia de este megaproyecto en el norte de Antioquia. A comienzo de la década de los 90 ya hacía presencia el Frente 36 de las FARC y empezaba la llegada de los grupos paramilitares al mando del Clan Castaño a 12 municipios del occidente y norte de Antioquia, consolidando finalmente en la región al bloque minero bajo el mando de Cuco Banoy, quien años después declaró a la justicia que actuaba con el apoyo del ejército en Ituango y Valdivia, entre otros municipios. En los 90 ya estaban consolidados en la región los grupos Los 12 Apóstoles y Los Pérez, que iniciaron como una convivir y terminaron asesinando campesinos por órdenes directas de Julián Bolívar. Los datos de la Corporación Libertad dan cuenta de 40 masacres perpetradas entre 1996 y 2004 que dejaron 240 campesinos sin vida, la mayoría realizada por los paramilitares del bloque minero. En la lista sangrienta que dejaron los paramilitares se cuentan las masacres de Sabana Larga, Peque, Ituango, Valdivia y El Aro, cometida el 22 de octubre de 1997, cuando cerca de 200 paramilitares violaron, torturaron, asesinaron, incendiaron, robaron y dejaron el corregimiento desierto y a 15 campesinos muertos.
Según este informe, la arremetida paramilitar obligó al desplazamiento de 104.000 personas entre 1990 y 2016, y a esto se suman 42 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2012. Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el Estado tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Fiscalía investigar las razones por las que se habría facilitado un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para abastecer a las autodefensas durante la incursión, justo cuando el hoy senador era mandatario departamental. En la lectura del fallo contra el ex cabecilla paramilitar Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, la magistrada María Consuelo Rincón compulsó copias a la Fiscalía para investigar al ex gobernador de Antioquia y hoy senador Álvaro Uribe. Los hechos están relacionados con el posible préstamo de un helicóptero en junio de 1996, cuando paramilitares del bloque Mineros y de la Casa Castaño llegaron al corregimiento de La Granja y asesinaron a 5 personas. En ese momento, según versiones de paramilitares como alias Junior, la aeronave habría sobrevolado el sitio y abastecido a las autodefensas e incluso a militares que coadyuvaron en la incursión. Al respecto, el exgobernador Uribe se pronunció. Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el Servicio Aéreo de Salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación. Por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político. Pero esto no nos frenará de seguir nuestra lucha para que no le entreguen el país a la FARC. Luego de haber visto este recopilado de información podemos decir varias cosas, pero es importante aclarar otras antes de sacar las conclusiones. Una es que a lo largo del video se logró ver que varias veces se repitió Valdiria y Puerto Valdiria. Estos son unos corregimientos que quedan cerca a Ituango, sobre todo al corregimiento de La Granja y al corregimiento del Aro. Entonces, para llegar allí se tiene que hacer un recorrido muy largo, así que vamos a hacer una pequeña contextualización del recorrido que tuvieron que hacer los paramilitares y que cualquier persona tendría que hacer para llegar al Aro. Lo primero es que tienen que llegar a Puerto Valdiria y allí tomar una chalupa. En ella navegar en contra del sentido del río Cauca, y allí es un camino de 1 hora y media hasta desembarcar en una pequeña quebrada que se llama La Organi. En ella los espera un arriero y ahí tienen que subir en mula 5 horas hasta llegar al corregimiento del Aro. Es decir, los paramilitares tuvieron que pasar un camino demasiado complejo, además sin nombrar que ese camino está lleno de montañas y precipicios, y el camino es lodoso y lleno de tierra y de piedras, entonces hace que sea muy difícil, muy complejo el acceso. Esto nos hace pensar que tuvieron que pasar un camino demasiado largo y no tuvieron ningún tipo de control de ningún ente estatal, y que además fueron más de 5 días, y en el documental decían que eran 7 por algunos testimonios, lo cual nos quiere decir que hubo un abandono estatal demasiado grande. Pero además de esto, también podemos ver que han culpado demasiado a Álvaro Uribe Vélez y nada se ha hecho al respecto. Hasta ahorita podemos ver que Salvatore Mancuso es quien puede dar testimonios de todos estos crímenes, y tal vez con los testimonios que él dé se pueda abrir algún proceso en contra de este señor. Por último, podemos ver que no termina aquí el flagelo. Hace tan solo 3 días supimos que en este corregimiento de nuevo se empezaron a presentar unas amenazas a los excombatientes de las FARC, quienes están ahorita en un proceso de reinserción luego de haber firmado el proceso de paz. Esto es bastante grave porque podemos ver que en Colombia, a pesar de que supuestamente hay paz, los paramilitares no han soltado las armas. Los paramilitares, a pesar de haber firmado hace muchísimo más tiempo que las FARC el proceso de paz y de haber firmado ciertas reglas que los obligaba a soltar las armas y a reinsertarse en la sociedad de una manera adecuada, empezaron a crear bacrims en las ciudades, y muchos otros tomaron las armas de nuevo en los montes, como lo que podemos ver. Y por eso es que las problemáticas de líderes sociales asesinados hoy en día siguen sucediendo.
Andrés Noreña, ¿cómo es esta situación? Esta comunicación fue dada a conocer en las últimas horas. En ella, el partido político FARC advierte a las autoridades sobre el riesgo que corren los campesinos que habitan la vereda Santa Lucía y a su vez la población de excombatientes, cerca de 100 familias que permanecen en el espacio territorial de capacitación y reincorporación allí en Santa Lucía y Ituango. Advierten además que un grupo al margen de la ley dio 7 días de plazo a toda esta población rural para que abandone esta zona del departamento de Antioquia si es que la policía y el ejército siguen ocupando esta franja, esta zona tan importante en el norte del departamento. A su vez, han respondido las autoridades, tanto el alcalde del municipio de Ituango como la 7ª División del Ejército Nacional que hace presencia en esa zona. Han dicho que no van a abandonar este territorio pese a las intimidaciones de las que han sido víctimas las personas que habitan el ETCR y la vereda de Santa Lucía. Seguirán haciendo presencia allí las autoridades y esperan que no haya un desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal de este municipio del norte del departamento de Antioquia. Recordemos que hace un mes ya se habían registrado amenazas similares, pero se evitó el desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.